cuando ya arranque, ahí está ya, creo. Entramos en directo. Cuando ya arranque, ahí está ya, creo. ¿Iniciamos? Sí. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. La Universidad Autónoma de Baja California y en especial la Facultad de Derecho Campus Tijuana les da la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia virtual de clausura del 45º aniversario de nuestra facultad, así como a la conferencia magistral de clausura. Nos acompaña en este día la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Nos congratulamos en darle la más cordial de las bienvenidas al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conferencista de este día. Sea usted bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias, qué amable. Damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Mónica de Fátima Gómez Llanos Juárez, presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Elizabeth Natalie Rosa Rábago, subdirectora de la Facultad de Derecho. Bienvenida, doctora. Buenos días, saludos a todas y todos. Suplicamos en este momento a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad, sea tan gentil de dar un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. De nueva cuenta, saludo con mucho gusto y cariño a la comunidad académica y estudiantil que nos sigue en redes sociales en este evento de clausura con la conferencia magistral del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Magistrado, sea bienvenido a la Universidad Autónoma de Baja California. Nos congratula recibirlo a pesar de las circunstancias y nos hubiera encantado que fuera en la modalidad presencial, como lo platicamos el año pasado en la Ciudad de México, cuando tuve el gusto de saludarlo. Pero bueno, por lo pronto en esta modalidad nos honra muchísimo que tengamos la oportunidad de concluir las actividades de esta intensa semana académica y cultural con su conferencia. Sean todas y todos bienvenidos y sigamos con el programa. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la bienvenida que nos ha brindado en estos momentos la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. El uso de la voz al maestro Carlos Barbosa a fin de que pueda moderar la conferencia de nuestro invitado del día de hoy. En el marco de la celebración de la Semana de Derecho por los 45 años de fundación de nuestra facultad, se han desarrollado una serie de actividades. Hoy nos engalana el desarrollo de esta conferencia, que va a estar a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y que tiene como título Nuevas tecnologías para el derecho electoral. Si me lo permiten, voy a presentar de manera muy sucinta una semblanza del magistrado en virtud de su extenso trabajo académico y profesional, pues trataremos de sintetizarlo lo más posible. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, de Salamanca y el posgrado de especialización en justicia constitucional, teoría y práctica actual, en la Universidad también de Castilla-La Mancha. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Control de convencionalidad de los derechos políticos electorales, Manual del Sistema de Protección de los Derechos Políticos Electorales en México, Derecho Familiar, Bienes y Derechos Reales y Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral. Ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y de posgrado en las universidades Panamericana,
Universidad Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha sido secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, coordinador general de asesores, secretario general de acuerdos de la Sala Superior y magistrado en la Sala Regional Especializada. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que desempeña desde noviembre del 2016. Pues bien, sin mayor preámbulo, queda con ustedes el magistrado Felipe de la Mata para la disertación de su conferencia Nuevas tecnologías para el desarrollo electoral en nuestro país. Adelante. Muchas gracias. Agradezco, primero es un honor estar con la comunidad de la Facultad de Derecho de Tijuana y también agradezco especialmente la invitación de la señora directora justamente para estar en esta clausura del 45 aniversario de la Facultad de Derecho. La doctora y yo tenemos, entre otras cuestiones, una especie de hermandad, porque somos hijos académicos del mismo padre. Entonces, es decir, de don Francisco Javier Díaz Reborio, que fue justamente su padre y tutor académico, igual que el mío en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así que, pues, para mí es un gusto enorme estar con este público y en este momento. A ver, el tema que me sugirieron para dar la conferencia me parece importante, porque pareciera que el juzgador y en general los juzgadores no tenemos nada que ver con la tecnología, estamos negados a la tecnología y no nos gusta. A ver, la primera cuestión que hay que decir es un consejo que a mí alguna vez me dieron cuando empecé a ser juez. A mí me dijeron, tienes que imaginarte qué tipo de juez quieres ser y desempeñarte en consecuencia. Es decir, no es suficiente tener una idea general, vamos a decirlo así, de qué es un juzgador, sino que ya el desempeño individualizado tiene que ser justamente fruto de una ideología personal, de una forma de desarrollarse, de tener ideales e ideas y ponerlos en vigor. A ver, yo no me imaginaba a mí mismo, vamos a decirlo así, como un juez pues, del siglo XVII o XVIII. Fíjense ustedes cómo estará de raro el tema del derecho, donde en otras ciencias, por ejemplo en la medicina, si encontráramos a un médico del siglo XVII y le dijéramos, señor, pase usted a ver ahora una sala de emergencias o una sala de cirugía, pues muy probablemente quedaría impactado, ¿no? Diría, Dios, cómo han cambiado las cosas, qué diferente es esto, ¿no? Bueno, pero si agarráramos a un juez del siglo XVII y lo pasáramos a un juzgado, muy probablemente se sentiría muy cómodo y diría, maravilloso, las cosas siguen estando como estaban en mi época. Y lo peor es que tendría razón. El trabajo judicial fundamentalmente no ha avanzado en los últimos 100 años desde una perspectiva conservadora. Los jueces y los abogados, pero los jueces en particular, no nos preguntamos todo el tiempo cuál es nuestro papel como jueces, pero lo más importante, no nos imaginamos como lo que tenemos que ser, ¿no? Que es, me parece, un tema de transformadores y también de sujetos transformados por también nuestras épocas. A ver, tengo preparada una presentación que tiene algunos puntitos y algunos ejemplos de las cosas que les voy a estar haciendo notar, ¿no? Bueno, a ver, si ustedes quieren, comenzamos con la primera lámina. Hay como que apretarle para que vaya hacia adelante. Eso es, miren, otra vez le volvemos a apretar. Creo que eso es justamente. A ver, miren. El primer punto que nos tenemos que decir es, cuando estamos pensando en cuál es el papel de un juez, si la pregunta es, ¿el juez es parte del status quo? Pues bueno, eso es una posición ideológica particular,
pero también es una posición antigua. Si decimos el juez es la boca de la ley, pues hombre, pues es una posición respetable, pero no es una posición moderna. La pregunta es, en una sociedad en la cual privan las fórmulas de derechos humanos que se van estableciendo a partir de la segunda mitad del siglo XX, una sociedad que se encuentra afectada por las ideas jurídicas tanto del garantismo como de las diversas fórmulas de los neoconstitucionalismos, la pregunta es, ¿el juez debe conformarse con una posición estrictamente conservadora o tiene que ser fundamentalmente un juez transformador? Claro, y este rol de juez transformador, que es sostenido por muchos académicos y constitucionalistas del siglo XXI, es sin duda interesante. Un juez que trata justamente de romper las brechas que hay entre las personas que se encuentran en situación de desventaja, un juez que trata de potenciar los derechos humanos, un juez que trata justamente de hacer una sociedad mejor. Y si la pregunta es esa, nos imaginamos a nosotros mismos como un juez transformador, con un papel justo importante, especialmente cuando es un juez constitucional, pues justo lo que tenemos que hacer es tomar y comprometernos con este tipo de principios. Ahora, a partir de 2014, que empecé a ser juez, y por ahí de 2016, que llegué a la sala superior, empecé a hacerme preguntas en torno a la fórmula de comunicación de las sentencias judiciales. Y les voy a decir algo. He estado a través de una fórmula de ensayo y error, llegando a cuestiones específicas y a dudas que les voy a decir. Ojalá ya ahorita tengamos la oportunidad de platicar de la temática. Porque lo primero que me dije a mí mismo es, ¿cómo podemos comunicarnos con la gente a partir de este siglo? Si ustedes se dan cuenta, la manera en la cual los jueces siempre se han comunicado, se ha dicho, es los jueces hablan con sus sentencias. Y es verdad, no es que no sea así. A ver, evidentemente el acto jurídico fundamental es la sentencia. Pero la pregunta es, ¿y los jueces no pueden tener un rol también proactivo en la comunicación de sus sentencias? No estamos diciendo que los jueces digan necesariamente cosas diferentes a lo que dice su sentencia. Tampoco estamos diciendo que los jueces tergiversen el contenido de la sentencia. Pero ¿no podrán los jueces hablar de una forma diferente a la manera en la cual se hablaba en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX e inclusive en el siglo XX? No tenemos que hablarle de otra manera a la sociedad de este siglo XXI. Y claro, esto va a generar errores, retos, pero también en una de esas aciertos y cambio. Y eso es, sin duda, súper interesante. A ver, si encontramos nosotros ese rol, pues entonces justamente iremos tomando el papel que nos corresponde como jueces constitucionales. Ahora, les quiero decir también que lo interesante de esto que les voy a ir contando y un poco de la experiencia que yo he vivido en el intercambio tecnológico y la fórmula en la cual trato de comunicar las sentencias, les voy a decir que esto, sin duda, que me parece de verdad será un punto a partir del cual ir creando, pues se vio también potenciado por el tema de la emergencia sanitaria, es decir, de la pandemia que todos hemos estado viviendo. A ver, lo primero que hay que decir es que la pandemia, sobra evidenciarlo, ha sido una gran tragedia. Ya en nuestro país llevamos casi 100,000 personas muertas. Esto es una cuestión pues trágica, terrible. Son 100,000 familias que están sufriendo grande dolor y muy probablemente sean más porque pues así es el curso de la pandemia. Sin embargo, también durante o después la tormenta sale el arco iris. Y resulta que la pandemia también nos ha servido para obligarnos a hacer cosas que de otra manera no nos hubiéramos imaginado. Ahora resulta que ya es normal que hagamos conferencias digitales, ya es normal que hagamos fiestas digitales.
Yo hace unos años le decía a algunos de mis colaboradores, por ejemplo, que yo ya no entendía por qué seguían habiendo universidades que construían grandes edificios o grandes ciudades universitarias, porque a mí me parecía que en 10 años, yo decía eso, en 10 años, nos vamos a poner como una especie de vamos a decirlo así, de gafas, ¿no? Y va a ser así, quizá cuando mis hijos estuvieran en la maestría o en la licenciatura, iban a decir, papá, me admitieron, yo que sé, piensen ustedes en una universidad de los Estados Unidos, como estoy hablando ante un público de Baja California, piensen en UCLA, piensen en Stanford, ¿no? Y va a decir mi hijo, papá, me admitieron en UCLA. Ay, hijo, qué honor, qué gusto, qué padre que puedas hacerlo. Y me va a decir, y empiezo clases mañana. Ay, hijo, qué bien. Y iba a encontrar yo a mi hijo con unas gafas, según yo, iba a estar sumergido en sus clases sin necesidad de ir a UCLA y estando en su cuarto, ¿no? Y según yo, eso iba a pasar en 10 años. Y de repente, la pandemia nos evidenció que estaba la tecnología lista para esto, los que no estábamos listos éramos nosotros. Y nos obligamos a hacer cuestiones que de otra manera no hubiéramos hecho. Sí, la pandemia ha sido una tragedia, pero también ha sido un catalizador para que todos desarrollemos, especialmente un grupo tan conservador como somos los abogados, especialmente un grupo más conservador que el de los abogados, que es el de los jueces, ¿no? Nos tuvimos de repente que enfrentar a las tecnologías y parecía que estábamos descubriendo el hilo negro y el agua tibia, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a empezar, les voy a ir poniendo cuestiones, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. A ver, les voy a contar lo que yo he hecho en redes sociales, ¿de acuerdo? Para comunicar mis sentencias. La primera cuestión es evidente lo que voy a decir. Los abogados nos enseñan dos cosas que es de verdad como echarnos a perder, pero pues no hay más. A ver, la primera es, nos enseñan a admirar lo barroco, lo churrigueresco. Tenemos todos que voltear a ver, ¿no? A un gran expositor que nadie entiende, ¿no? Dicen, oh Dios, este expositor debe ser espectacularmente bueno porque no entendí nada. No, a ver, no nos dicen cosas que para un ingeniero sería evidente. A ver, si algo difícil es explicado de manera fácil por una persona, seguramente esa persona es inteligente, ¿no? No, a los abogados pareciera que es hazlo difícil, hazlo complicado, suena inteligente, utiliza citas, argumentos de autoridad. ¿Qué ha dicho 8 cortes supremas de diferentes países? Necesitamos saber lo que ha dicho la Corte Suprema de Taiwán. Y evidentemente eso nos aleja, ¿no? Digamos, de la comprensibilidad. Otra cuestión. Nuestro lenguaje técnico que se impregna en nosotros, el derecho en mucho es lenguaje, y esto es una cuestión de epistemología jurídica, pero bueno, el derecho en mucho es un lenguaje, como lo entendemos a partir del racionalismo jurídico. Pero lo que no terminamos de darnos cuenta es que fundamentalmente el derecho es una técnica de resolución de conflictos. Y si la técnica de resolución de conflictos es sencilla, es simple y es comprensible, eso es mejor. Es que es importante. Los jóvenes deben entenderlo. Bueno, ahora viene la siguiente cuestión. Cuando empezamos a emitir nuestras sentencias, que pusimos en duda algunos de los formatos clásicos, ¿no? que normalmente se estaban utilizando, ¿de acuerdo? También nos dimos cuenta que teníamos que empezar a utilizar también otras vías o canales de comunicación, ¿no? A ver, el ministro Cosío en su momento, él revolucionó el formato de sentencia. Bueno, esta revolución liderada por Cosío, pues fue justamente también el inicio de la, vamos a decirlo así, de otras revoluciones que inclusive llegan a la materia electoral y donde empezamos a hacer lo que en su momento llamamos de alguna manera justicia electoral ciudadana, ¿no? Un formato de sentencia más comprensible, más razonable. En mi sentencia yo, por ejemplo, pongo un índice, un glosario,
Y comienzo con el punto resolutivo, porque siempre digo que algo estará mal en las sentencias cuando todas las personas, cuando empiezan a leer una sentencia, empiezan por el final, ¿no? Es decir, el justiciable en el momento en el cual se le notifica su sentencia, agarra la última página para ver el punto resolutivo. Y los jueces sentimos que eso está súper bien. No, es irrazonable. O sea, si la sentencia se trata de un documento a comunicar, pues lo primero tiene que ser justamente el sentido de la sentencia. Pero bueno, en este momento no voy a hablar del modelo de sentencia. Y entonces comenzamos a hacer infografías de sentencias. Claro, esto en sí mismo, en su momento, fue un reto. Para mí, también, fundamentalmente, pues primero porque no era algo común hace 6 años que comenzamos a hacerlo, pero segundo, porque también nos dimos cuenta que había una cuestión de ensayo, de prueba y error, y que nos equivocábamos muchas veces, lo digo con mucha sinceridad. A ver, ocasionalmente empezamos, dado que siempre he sido juez electoral, pues yo lo que trataba de relatar era la sentencia pura y dura, ¿no? Es decir, contaba, Juan Pérez, que es miembro del partido A, demandó esto del partido B. Y lo que me daba cuenta era de que la gente, los comunicadores estaban interesados en las infografías, pero no para entender el caso jurídico, sino para la noticia. Y me daba cuenta también que muchas veces los actores políticos utilizaban las infografías para su comunicación política, ¿no? Para decir, ganamos, triunfamos. Bueno, y eso tampoco resultaba razonable en su momento. Entonces, empezamos a ir cambiando la forma de hacer infografías. Tratamos ya no de referir el tema de los actores, las personas, los entes, los partidos, sino fundamentalmente referirnos al precedente. Y nos dimos cuenta que normalmente una sentencia, cuando más, una sentencia en general solo responde una pregunta. Pero las sentencias más complejas pues tendrán 3 o 4 preguntas que resolver, pero normalmente no más. Entonces empezamos a tratar de simplificar las infografías viendo el caso desde la perspectiva de una sola pregunta. Y después, a partir de ahí, darle formato. Algunos jueces me dirían que esto resulta absurdo, que para qué quiero infografías si están las sentencias. Bueno, a ver, repito, ya es un tema de cómo te ves a ti mismo como juez, de cómo piensas que debe ser tu papel como juez. Otros jueces me dirían que es peligroso. Pues yo diría, ¿por qué peligroso? ¿Peligroso que la gente te entienda? Que es simplificador. Sí, y de eso se trata, de hacer simple la aprehensión o el conocimiento del derecho, la adquisición del concepto fundamental. Ahora, no hay que confundir el mensaje con el vehículo. El mensaje es evidentemente pues, el contenido de la sentencia, pero si el vehículo es amigable, ¿por qué eso va a ser problema? Ahora, eso hizo que empezáramos a poner, por ejemplo, pues vamos a decirlo así, monitos, ¿no? Caricaturas, personas, personajes. Y después, al principio, como soy juez electoral, estábamos haciendo las infografías fundamentalmente en colores opacos, gris, blanco, negro, gris oscuro, pero no estábamos utilizando colores brillantes. Hasta que, después de que platicaba yo con algunos periodistas a los que les di clase, me dijeron, oiga, sus infografías no llaman la atención, póngale colores brillantes. Entonces decidimos, pues que si íbamos a poner colores y por lo tanto iban a coincidir algunos con algunos de partidos, pues decidimos que fuera de muchos partidos, ¿no? Es decir, que nadie pudiera decir que las infografías tienen los colores de un partido, sino de todos o de muchos, ¿no? Ya después de eso nos hicieron críticas que si nuestras infografías parecían zarapes de Saltillo, no sé qué. Bueno, a ver, el tema es que sea llamativo. Entonces, fíjense, la fórmula de infografía o de ejemplo de infografía está aquí. ¿Cuál es la pregunta? El núcleo fundamental que se encuentra
en la sentencia, la litis. La litis normalmente siempre se puede reducir a una pregunta. Normalmente, ¿verdad? Las sentencias más complicadas tienen 2 o 3 preguntas, pero así las más complicadas, esas que tienes 3 al año, ¿de acuerdo? Una sentencia normalmente se puede poner en una pregunta. Y después, simplificar a manera de bullets la solución. A ver, la pregunta es esta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya, tan simple, conclusión, ya está. Es que ese formato nos pareció amigable. Fundamentalmente lo que queremos comunicar es el precedente jurídico. A ver, no es el chisme político, no es la noticia, es la sentencia lo que queremos comunicar. Y por lo tanto, utilizamos como base el precedente. Ok, vamos a la siguiente. Les voy a contar, vamos a ver ahorita un ejemplo de lo que no ha funcionado, ¿de acuerdo? Vamos a poner este video que nos va a servir de ejemplo. No sé si puede correr el video. Bueno, a ver, esta fórmula que utilizamos no funcionó. Empezamos a utilizar videos. Y el problema del video es que, a ver, el lenguaje en redes es mucho más rápido que lo que puede decir el video. Este video, o este formato de video donde poníamos, efectivamente, tratábamos de simplificar el contenido de la sentencia y poníamos imágenes en movimiento. Bueno, creo que lo veían 7 personas. Y aunque el video dura 1 o 2 minutos, no servía. Nos damos cuenta que era un gran esfuerzo, pero que la gente prefería leer infografías. Ahora, esta presentación no tiene el formato que empezamos hace 15 días. Pero ¿saben? Lo que hemos hecho últimamente es también tratar de comunicarnos a través de TikToks. Y eso sí ha funcionado, curiosamente. Por ejemplo, uno de los TikToks, hemos hasta el momento hecho 2 TikToks sobre sentencias. Uno tuvo más de 5,000 personas que lo vieron. Fíjense ustedes cómo, a ver, las infografías normalmente tienen 10, 20,000 personas que ven la infografía. El TikTok, 5,000. Pero fíjense cómo resultan medios de comunicación idóneos, solamente por sus resultados. Es decir, ¿cuántas personas leerían la sentencia? ¿10? ¿20? Exageremos ya con todos los académicos del tema electoral, exagerando absolutamente. ¿100? Bueno, ahora las infografías las pueden ver 10, 20, 30,000 personas, cuando son casos muy conocidos. Y un TikTok de una sentencia importante, pero tampoco fundamental, lo pueden ver 5,000 personas. Entonces, significa que sí podemos tener resultados de comunicación de sentencias. Ahora, vamos a ver este ejemplo de GIFT, ¿no? Vamos a ver. A ver. Ustedes verán, también fue un fracaso el GIFT. Un fracaso. La gente no veía los GIFT. Y fíjense ustedes cómo esta fórmula que tratamos de hacer a través de caricaturas animadas, digámoslo así, la gente en redes no se espera. Me parece que les da como, vamos a decirlo así, flojera visual. Entonces, nos dimos cuenta que la comunicación de las sentencias a través de GIFT no era la mejor fórmula, la verdad. Otra vez, hacíamos un gran esfuerzo para producir el GIFT y después de eso lo veían 15 personas. No servía. Bueno,
Intentamos después los podcasts, ¿no? Vamos al siguiente. No sé si podemos oír el podcast. Bueno, parece ser que no podemos oír el podcast. Así. Bueno, no se está oyendo, pero entonces lo que hacía era que mis pobres secretarios, que de verdad, y digo pobres porque, imagínense, tienen el doble de trabajo, que es no nada, parte del trabajo de ellos, no nada más es pensar en su sentencia, sino también en pensar cómo la vamos a comunicar y proponer fórmulas de comunicación, ¿no? Que después revisamos a través de una estructura de análisis del tema. Pero bueno, los secretarios también empezamos a ver si podían grabar podcast. Y entonces nos sentábamos y empezábamos a oírlos justamente platicando del tema, así como, hola, Pedro, ¿supiste que la sentencia tal, la sala superior hizo tal? Oh, Juan, qué interesante. Bueno, tampoco sirvió. Parecía que los podcasts que podían durar 5 minutos eran larguísimos para efectos de redes sociales. A ver, los podcasts quizá lo oían 100 personas, pero era un esfuerzo otra vez muy grande para el resultado que no era del todo óptimo. La siguiente, por favor. Bueno, este ha sido un esfuerzo que hemos estado haciendo últimamente. Repito, no nos debe dar miedo, o a mi juicio, no nos debe dar miedo el vehículo. Lo importante es, digamos, la fuerza del mensaje. El mensaje es duro, es puro, pero el vehículo puede ser, digamos, variable y puede ser metamórfico en la medida en la cual una sociedad nueva, transformada, diferente, necesita otras formas de explicación. Y también hemos intentado hacer ocasionalmente memes, sobre todo en temas, vamos a decirlo, un poco más teóricos, para simplificar los temas teóricos, ¿no? En fin, ustedes pueden ver el resultado, ahorita platicamos un poco más, pero los memes han sido exitosísimos, exitosísimos. Prácticamente en estos temas teóricos hemos llegado a tener memes que los ven 70,000 personas, ¿no? Ok, la siguiente, por favor. Ok, también han sido útiles los hilos electorales. Son útiles, pero claro, cuando los comparamos con las infografías, con los memes, o últimamente con los TikToks, la verdad es que nos damos cuenta que si bien los hilos electorales son útiles, pero tienen un éxito moderado. Es decir, un hilo normalmente lo ven 2,000-3,000 personas. Y en este hilo tratamos de ser un poquito más largo el contenido de la sentencia para tratar de explicarla con varios tweets y con gráficos. No nada más nos detenemos a poner exclusivamente el resumen de la sentencia, sino tratamos también de meter gráficos, GIFs en movimiento que tratan justamente de hacer que el lector pueda de una manera más visual, digamos, comprometerse con el contenido, ¿no? Informarse del mismo. Ahora, la siguiente, por favor. Eso. Por otro lado, empezamos a hacer un ejercicio que me parece interesante. Y me parece interesante y parece ser también bastante exitoso. Los tribunales nos encontramos obligados, los miembros de tribunales, pero el tribunal como institución, se encuentra obligado a, antes de que comience su sesión pública, a publicar la lista de asuntos que va a resolver. Claro, el tema es que en la lista de asuntos que se va a resolver, pues dice Juan Pérez o partido tal, el número del expediente, la autoridad responsable y a veces, no siempre, el acto impugnado. Bueno, no dice nada, si ustedes se dan cuenta, para un lector que no sea estrictamente el justiciable al cual le van a resolver el asunto. Entonces, lo que hemos tratado de hacer desde hace algunos años y ha sido también bastante exitoso es simplificar la lista de asuntos. Es decir, si vamos a resolver 50 asuntos, vamos a tratar de hacer evidentes los 5 o 7 asuntos más importantes. No importantes desde la perspectiva política. Luego los desechamientos pueden ser muy importantes políticamente por los actores, por el contenido de lo impugnado, por la autoridad responsable. No, esto es
tratamos de hacer evidente la importancia del asunto en relación con su contenido jurídico. Y entonces nuevamente utilizamos la técnica de las preguntas que evidencian el contenido del precedente, ¿no? Y en ese sentido ponemos y le decimos al auditorio, digamos, interesado en los temas jurídicos, vean, los 5 temas fundamentales son los siguientes. Y estas son las preguntas que nos vamos a hacer. ¿Quieren ustedes resolverlas? Pongan atención a estos recursos, a estos juicios, ¿de acuerdo? Ya sea la discusión o la cuenta. Porque claro, el tema es que una sesión pública que puede durar, yo fui secretario general de acuerdos de la Sala Superior y yo me acuerdo que mi primera sesión, tuve mala suerte para empezar, pero bueno, mi primera sesión duró 10 horas y media. Yo, como magistrado de Sala Superior, pues he estado en sesiones de 7 horas, de 6 horas, ¿no? Claro, el tema es que nosotros estamos en nuestro mundo jurídico, como jueces, como magistrados, hablando entre nosotros, que muy sabiamente utilizamos nuestro lenguaje jurídico, ¿no? Resolviendo el tema de acuerdo con frases en latín, porque nos encanta memorizar frases en latín, ¿de acuerdo? Pero en 7 horas comunicar casos es muy complicado, porque la gente, yo llevo 25 años de profesor, no pone atención más allá de, voy a exagerar, 30 minutos. Entonces, vamos, por lo menos le tratamos de decir al que va a ver la sesión, cuál, a nuestro juicio, son los temas fundamentales de la sesión, para que pues pongan la atención respecto de ese caso, los 30 minutos correspondientes, ¿no? Porque nos parece fundamental que la audiencia entienda cuál es la temática trascendental, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, yo les voy a confesar que no entiendo muy bien por qué en nuestro país se encuentran permitidas las audiencias de alegatos, es decir, no están prohibidas. Y en la práctica judicial prácticamente están generalizadas las audiencias de alegatos como vías de comunicación. ¿Cuál es el problema de las audiencias de alegatos? Que normalmente viene una parte, habla con el juez y la otra no está presente. En otros países esto anularía el juicio, ¿de acuerdo? Pero en México no. Y lo ven las partes como un derecho, el derecho de hablar con el juez, el derecho que tienen las partes a comunicarse directamente con el juez, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de esto? Que se pierde, vamos a decirlo, el principio justamente de que el juez, en su caso, de comunicarse con una de las partes, pues tiene que estar la otra presente. Entonces, decidimos que más allá de las audiencias, como una costumbre, porque solamente es eso, una costumbre, teníamos que publicitarlas ampliamente. ¿Para qué? Fundamentalmente como una especie de llamado a la otra parte, diciéndole, el juez acaba de reunirse con tal persona, que es tu contraparte en tu expediente. Entonces, yo que tú también iba. Y entonces justamente es publicidad total a las audiencias de alegatos. Y lo que hacemos es inclusive muchas veces, y si lo permiten las partes, porque evidentemente tanto el nombre como sus fotografías son datos reservados, salvo que ellos nos den autorización, y normalmente también es verdad, normalmente nos la dan, ¿no? Lo que hacemos es sacar esta fotografía y publicarlo, ¿no? Y esta es la mejor forma de llamado a la otra parte. En cuanto lo publicamos, normalmente, si que están pendientes las partes, vienen corriendo a dar los alegatos en contrario. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, parte del tema en el cual nos imaginamos a nosotros como jueces, informadores y transformadores, entonces viene justamente la cuestión de que el juez también se ve a sí mismo como un juez productor, si ustedes se dan cuenta, de elementos de información diferentes a la sentencia. Entonces, me parecía que era necesario aglutinar la información en una especie de blog, en un blog en el cual aparezcan todos los elementos de información, de tal manera que el justiciable o el investigador pueda acudir a la sentencia, a la infografía, al
al podcast, al video, al TikTok, a todos los elementos que se hayan producido en torno a su sentencia o a la sentencia. Y justamente es lo que hicimos. Y lo llamamos blog porque es una forma de evidenciar que se trata justamente de contenido personal. No es un blog del tribunal, es un blog del juez. Algunos otros de mis compañeros también tienen blogs con contenidos diferentes o parcialmente idénticos. La siguiente, por favor. A ver, esto significa que el papel de juez transformador también implica un compromiso con una justicia abierta, ¿no? Esto es tratar, todos somos humanos, nos podemos equivocar, y además, ojalá en la escuela me hubieran enseñado estas cosas, porque muy probablemente yo hubiera cambiado de inicio y nunca me hubiera echado a perder con el lenguaje jurídico complejo y todo lo demás. Pero, vamos a decirlo así, más allá de que intentemos y que podamos equivocarnos, pues estamos deseando todo el tiempo tratar de ser mejores. Entonces, me parece que parte del rol del juez transformador es un compromiso evidente con la justicia abierta. Sentencias claras y sencillas. Fíjense, la manera de comunicarlas. Y también una cuestión que quizá para las personas de Baja California resulta un tanto lejana, pero para el centro del país y el sur del país es muy importante tomar en cuenta. También traducciones en su caso. Muchas veces la Sala Superior ordena que una síntesis de la sentencia se traduzca al lenguaje de algunas de las personas que no hablan o hablan parcialmente el español. Y se les notifica a través inclusive de vías orales. En ocasiones, inclusive se ha ordenado que se haga a través de perifoneos, cuando se trata de notificaciones completas a la comunidad. Se utiliza el perifoneo del municipio. La siguiente, por favor. Ahora les voy a contar, en la medida de lo posible rápido, otra vez, por favor, en torno al juicio en línea. Miren, la pandemia, lamentable y trágica, también disparó las fórmulas de comunicación y de presentación de demanda, porque de repente empezamos a encontrar que los litigantes nos decían, estamos en pandemia y me están haciendo hacer una cola para presentar mi demanda. Y resulta que estamos en pandemia y estoy aquí con los justiciables en una cola y hay más, y además está la persona que me va a recibir y pues la verdad tenían razón. Entonces, otra vez, la pandemia fue un catalizador para que el tribunal se pusiera las pilas y tratara de crear un juicio en línea. Y la teníamos muy en contra, muy en contra, porque resulta que no se encuentra legislado el juicio en línea. Pero afortunadamente el presidente del tribunal de esa época, Felipe Fuentes Barrera, lo que hizo fue ir creando un juicio en línea, y lo digo así, ir creando, porque fue por pasos, ¿de acuerdo? A ver, la siguiente, por favor. Miren, la idea de un juicio en línea tiene que ser la de un expediente electrónico. Es decir, todos los medios de impugnación en materia electoral y su contenido tiene que ser electrónico. Y eso significa que puedas presentar la demanda por vía electrónica, que todas las actuaciones judiciales sean electrónicas, que la sentencia se notifique electrónicamente, que inclusive se expida electrónicamente. Es decir, como dirían en inglés, paperless. ¿De acuerdo? Y más bien diría paper zero o zero paper. ¿De acuerdo? Porque la idea es prácticamente un juicio en el cual no hay que tocar pluma, papel, tinta, nada, todo en línea, ¿de acuerdo? Ok, la siguiente. Evidentemente, las ventajas de este juicio en línea, pues ustedes las pueden ver, pero lo más importante, frente al COVID, frente a esta pandemia, pues la verdad es que lo fundamental ha sido el tema de salud, pero más allá de eso, a ver, me parece muy importante que las personas, los jueces, los justiciables, resulta que estamos teniendo inclusive mayor interacción. Porque antes lo que tenían que hacer, por ejemplo, personas que viven en Chiapas o en Oaxaca, en alguna de las sierras, vamos a decirlo, no sé, en la mitad de la Sierra Mije,
pues donde a la ciudad de Oaxaca se pueden hacer 8 o 9 horas para llegar, solo a la ciudad de Oaxaca, y después a Ciudad de México son 4 horitas más, 5 horitas más, pues estamos hablando y cantidades de dinero en la transportación. Pues ahora resulta que lo podemos hacer fácilmente, la presentación se puede hacer prácticamente, si la comunidad es muy pequeña, pues a lo más tendrán que viajar las personas un par de horas para llegar al ayuntamiento, a la presidencia municipal, y desde ahí presentarlo con internet, por vía de internet, y si no, pues a una comunidad que tenga internet, pero ya no es la cuestión de venir hasta la Ciudad de México a presentar la demanda, que eso verdaderamente era muy, muy, digamos así, alejador de la justicia y que mantenía una distancia considerable entre los justiciables y los jueces. Esto ha llevado justo a una justicia más cercana. La siguiente, por favor. Y bueno, de por sí el tribunal es un tribunal que no tiene rezago, pero desde que se implementó el juicio en línea, esto ha hecho que baje el tema del rezago judicial, ¿de acuerdo? Ok, vamos a la siguiente. Les voy a explicar, sin embargo, también una historia que es importante hacerlo. Otra vez vamos a apretar. Eso, nos vamos a lo rosita, eso. Otra vez. Miren. También tuvo que ser por pasos, porque resultaba primero que pues no teníamos la experiencia, ¿no? Es decir, no había experiencia real de medios de impugnación electoral en línea. 1. 2. Teníamos un tema complicado, que era cómo obligar a las autoridades a tramitar los juicios en línea. ¿Cómo? Si no se encuentran jurídicamente vinculadas. ¿Ya me doy a entender? Es decir, la ley no establece el juicio en línea. Entonces, primero lo intentamos, lo hicimos con 2 recursos. ¿Por qué recursos? Pues podemos obligar a nuestras salas regionales a tramitar, pero no podemos obligar a aquellos que no se encuentran legalmente obligados a tramitar de manera electrónica. Y sobre todo, hay muchas autoridades en el país que no tienen los implementos electrónicos. Piensen ustedes, otra vez, ayuntamientos que se encuentren en las sierras de Oaxaca, en las sierras de Chiapas, pues simple y sencillamente sería imposible obligarlos muchas veces a tramitar vía internet, ya no digamos a tener computadoras, ¿no? Bueno, fíjense ustedes entonces, primero lo vimos con 2 recursos y funcionó muy bien. Y después de eso, lo generalizamos a todos los recursos o medios de impugnación. Ahora, la siguiente, por favor. Pero claro, tuvimos que crear también un fundamento genérico y aquí viene lo bueno. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Miren, lo hicimos optativo, es decir, optativo para las partes y respecto de las autoridades, exclusivamente aquellas que hubieran celebrado convenio de colaboración con el tribunal respecto de justamente la presentación de demandas y el trámite. Es decir, aquellas autoridades que estuvieran interesadas en tramitar juicios en línea por vía electrónica, esas autoridades podían hacerlo. Claro, lo mejor sería que hubiera en la ley pues, la obligación de las autoridades de hacerlo y por lo tanto también que se les garantizara el acceso a medios electrónicos. Pero, por ejemplo, ya el INE celebró el convenio de colaboración entre el tribunal y el INE, ¿no? Y esto significa que todas las demandas que tengan que ver con los acuerdos y resoluciones del INE, como autoridad nacional en sus órganos, tanto nacional como estatal como distrital, pueden ser presentados en línea y tramitados en línea. Y esto, pues, genera que, pues, más o menos, al menos la mitad de los asuntos que son conocidos por la Sala Superior y las salas regionales puedan ser optativamente para las partes, pero puedan ser tramitados en línea, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Miren, y ha sido un éxito. La verdad es que, si bien sigue siendo optativo, si bien solamente respecto de las autoridades que tengan convenio de colaboración con el tribunal, pues resulta que ha sido un éxito. Ha permitido optimizar y modernizar la impartición de justicia electoral más allá de la legislación. Es decir, la legislación es una legislación antigua que sigue hablando de fax, que sigue teniendo cuestiones, digamos, arcaicas. Y sin embargo, los jueces
a través de acuerdos generales, hemos tratado de modernizar la justicia electoral y también, por lo tanto, de acercarla a la ciudadanía. La siguiente, por favor. Pudiéramos haber tenido la tentación de hacer un juicio en línea solo para la pandemia. Algunos de nuestros compañeros lo decían, que no, pues a ver, es que evidentemente no teníamos el fundamento legal, es que ese es el tema, ¿de acuerdo? No teníamos fundamento legal, no existe en la ley de medios de impugnación el juicio en línea, no existe en la ley orgánica del Poder Judicial, en la parte del tribunal, el juicio en línea. Entonces, nos decía, pues a lo mejor como situación extraordinaria y solamente durante el COVID, la pandemia de COVID, pero el tema es, repito, ¿qué papel debe tener el juez? ¿Debe ser un juez conservador, la boca de la ley, un juez reactivo o al contrario, un papel de juez transformador entendiendo su papel dentro de una sociedad? Miren, la mayoría de nosotros, de los magistrados, tomó la decisión de que el juicio en línea fuera permanente, porque repito, la base es que es un juicio optativo para las partes y solamente respecto de las autoridades que tienen convenio de colaboración. Pues me parece que en ese sentido será para aquellos justiciables que deseen y tengan efectivamente el acceso al juicio en línea. La siguiente, por favor. Mire, y aquí se encuentra un breve resumen, porque de verdad es que es tan evidente, ¿no? La presentación de la demanda en línea, la utilización de firma electrónica, que por cierto la puedes tramitar efectivamente ante el Poder Judicial, pero también aquellas autoridades que tengan, digamos, convenio con el Poder Judicial. Y eso es importante, porque resulta que no nada más lo tienes que tramitar, o sea, lo puedes tramitar ante las salas del tribunal, que solamente son 6 salas regionales y una sala superior. Lo puedes tramitar ante prácticamente cualquier autoridad nacional. Y esto hace que la firma electrónica sea accesible, ¿no? La recepción y el aviso es electrónico. La siguiente, por favor. Nuevamente, los terceros interesados pueden acudir electrónicamente, pero si ellos quieren nada más acudir en físico, pues presentan en físico el papel, porque repito, es optativo para las partes, y lo que hace la Secretaría General es digitalizar el documento que presentaron los terceros interesados y subirlos a la red, ¿de acuerdo? Certificado debidamente, ¿no? La remisión, el turno, la sustanciación, todo es en línea, ¿de acuerdo? La siguiente. Claro, el tema de las pruebas, pues es más complicado, pero las pruebas en general también tienen un contenido gráfico y normalmente también este documento son documentales en electoral. Entonces, en ese sentido, pues lo que hacen es justamente subirlas en su caso en línea y si no, pues las mandan de manera física y aquí se digitalizan y se suben al expediente electrónico. El proyecto de resolución también es electrónico, la sentencia es electrónica y la notificación es electrónica, es decir, todo es en línea. El juicio está hecho de tal manera que se puede pensar y tramitar como una vía exclusivamente digital, sin una sola actuación física. La siguiente, por favor. Voy a ir concluyendo para no abusar de su tiempo. La siguiente. Miren, me parece que ya podemos decir que el tribunal es un organismo judicial digital. El juicio en línea ha cambiado el rostro de la justicia electoral y me parece que esto significa que los magistrados electorales estamos comprometidos, primero, con la justicia abierta, después, con una justicia contemporánea, moderna, pero también con el rol de jueces en una sociedad transformada y en un rol de jueces transformadores dentro de este cambio. En fin, estos serían los elementos con los cuales yo terminaría mi conferencia y por supuesto quedo con ustedes para cualquier pregunta que pudieran presentar. Bueno, síganme en mis redes sociales, aquí están las direcciones. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Tenemos algunas preguntas de quienes nos siguen por las redes. Si me lo permiten, los que nos acompañan, les haré lecturas a ella para que nos pueda apoyar con la respuesta. Daniel García Morales dice
¿también puede ser un activo en redes sociales un video sobre esa institución? Pues bueno, yo creo que la respuesta es sí, y pues habrá que ver en comunicación social que hagan eso, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero bueno, desde mi perspectiva como juez individualizado, eso no me tocaría a mí. Sin embargo, claro que sería un activo. Gracias. También tenemos la pregunta de Miguel Ángel Guerrero Baeza, y él dice, ¿considera que la utilización de estas tecnologías y las formas de transmitir las sentencias debería impartirse en los semestres finales de la licenciatura o desde los inicios de la misma, evidentemente en las instituciones educativas? Bueno, yo diría que tenemos que repensar los planes de estudio de todas las facultades de Derecho del país. A ver, yo creo que primero hay algunas cuestiones que es fundamental replantear. La más importante es, los chavos deben entender, chavos y chavas deben entender que el derecho es una forma de resolver conflictos. Es de verdad, es que eso es súper importante, porque pareciera las técnicas de aprendizaje y enseñanza del derecho nos asimilan en el mejor de los casos a la filosofía, pero a ratos a la literatura, como si fuera algo abstracto, como si fuera algo así impersonal, ¿no? A ver, la mañana siguiente que sales de la licenciatura, pues te das cuenta que lo que aprendiste sirve, sí, un poquito, pero no es así como, ¿no? Lo importante es la resolución de los conflictos. Me parece que se tiene que fomentar justo eso, el pensamiento crítico en la resolución de conflictos. Eso es lo fundamental. Y si esa es la ideología a la cual hay que someter un plan de estudios, tenemos también que ir, digamos, dimensionando los planes de estudios con materias nuevas, ¿no? A ver, a mí me parece, la doctora Laura, a lo mejor lo recuerdan, digo, no sé si a ella le dio clases, como a mí yo tomé una materia en el doctorado de Derecho Civil, bueno, de Derecho Familiar particularmente, que me dio Ángel Carrasco, no sé si a ella le dio clases, pero bueno, Ángel Carrasco era súper interesante, que tenía un libro de Derecho Familiar que solo eran casos prácticos. Entonces, su forma de enseñar Derecho Familiar era puros casos prácticos. Y eso me pareció súper interesante. A ver, lo que estoy queriendo decir es, si dimensionamos al derecho fundamentalmente como una técnica de solución de los conflictos jurídicos que se le presentan a seres humanos con casos concretos, y justo nos comprometemos en técnicas de solución de estos conflictos, hablaremos, por lo tanto, de manera simple. Trataremos de simplificar nuestro pensamiento, trataremos de hacerlo de manera concreta, especificaremos las cuestiones de manera fácil y nuestro lenguaje será sencillo. A ver, en pocas palabras, tenemos que abandonar la manera en la cual se enseñaba el derecho en el siglo XIX, específicamente a partir de la codificación de Napoleón y del proceso del racionalismo. Si rompemos eso, me parece que entonces esto donde pareciera que un abogado siempre tiene que parecer un filósofo, ¿no? A ver, el abogado fundamentalmente es un hombre práctico, y eso, y lo que tiene que aprender cualquier jurista es las técnicas necesarias para la resolución de casos. Y eso, no sé por qué mágicamente me parece que simplificará todo, ¿no? Porque nos hará justamente la visión práctica. Pero bueno, esa es una posición personalizada. También un plan de estudios también es el ejercicio de una ideología, evidentemente. Gracias, magistrado. Tenemos todavía algunas preguntas más. Maggie, por ejemplo, ella se refiere evidentemente al tema de la conferencia, si esto es opcional, es decir, si se puede hacer o dejar de hacer. Sí, evidentemente. A ver, yo pensaría que en una nueva ley que en algún momento habrá adjetiva electoral, tenemos que incorporar estos principios. El principio justamente, yo diría principio de justicia abierta. Si alguien me dice, así lo llamaría. Principio de justicia abierta, y que resultara obligatorio para los jueces, y que los jueces tuvieran que estarse preguntando todo el tiempo, ¿cómo le hago para hacer comunicable mi sentencia mejor? Porque, a ver, no somos jueces familiares, no estamos hablando de un divorcio, ya me voy a entender que es un tema ultra privado quizá, o de una pérdida de la patria potestad. Estamos hablando de temas electorales, a todo el mundo le interesa, es noticia nacional. Entonces,
por Dios, tratar de comunicar mejor me parece que tendría que ser una obligación que se encuentre en el respaldo de acceso a la justicia judicial efectiva, no solamente en términos del artículo 17 de la Constitución, sino fundamentalmente en términos del Pacto de San José. Gracias, pero por lo Salvador. pronto es opcional. Gracias, magistrado. Salvador Sánchez Fernández dice, ¿qué tan buena es la comunicación en un juicio en línea en comparación con un juicio presencial? A ver, pasa un poco lo mismo que pasaba o que nos pasa a los generación X y creo que de alguna manera menos a los millennials, pero todavía. A ver, les voy a comentar. Cuando yo tengo hijos adolescentes y cuando los chavos están en su celular, casi digo, Dios, ¿cómo puede ser? No se están comunicando. Bueno, ok. Las estadísticas demuestran que a partir de la generación del uso de pantallas y de redes sociales, la interacción humana se ha multiplicado mucho más que cuando era exclusivamente a través de los métodos convencionales. Es decir, efectivamente las pantallas nos han acercado más que alejado. Lo que claro es una paradoja es que quizá te alejan del que está enfrente y te acercan a 500 personas con las cuales estás teniendo tu comunicación en ese momento a través de tu pantalla. Bueno, pasa lo mismo. Me parece que efectivamente la justicia se ha acercado más a los justiciables. Yo, por ejemplo, ahora estoy teniendo audiencias electrónicas con comunidades indígenas en Oaxaca que de ninguna manera podrían venir y de ninguna manera podría yo hablar con ellas si no fuera gracias a las fórmulas del juicio en línea y de audiencias electrónicas. Entonces, me parece que, claro, ya no puedo tocar a las partes para saludarlas, pero comunicarme, me estoy comunicando más. ¿Qué le parece, magistrado, si para ir cerrando estas presentaciones, un par de preguntas más? Está bien, sí, sí. Perfecto. Alexa Rubalcaba pregunta, ¿cómo podemos preparar a México para las nuevas tecnologías? Y vinculo la segunda, si me permite, sí, claro. Que Sonia Rascón dice, ¿qué red social considera que ha sido más efectiva a la hora de comunicar los temas jurídicos relevantes y por qué? Las dos preguntas son interesantes. La primera es, tenemos un gran problema en México que es la brecha digital. Solo tienen acceso a Internet alrededor, no llega, pero casi el 70% de las personas. Mientras no tengamos una brecha digital resuelta, acortada, donde sea así solo el 5 o 3% de las personas los que no tengan acceso a Internet, la verdad es que no podrá generalizarse esto. Pero bueno, le corresponderá a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo ir acortando la brecha digital. Mientras tanto, las soluciones que nosotros podamos hacer siempre tendrán que ser bajo la base de que estas son fórmulas optativas. Evidentemente no pueden ser todavía obligatorias para las partes. Bueno, ahora, qué interesante pregunta porque casi podría ser una conferencia la última, porque lo que me pregunta es cuál es la mejor red social. Fíjese, el lenguaje en cada red social no puede ser igual. Yo cada día me he dado cuenta que, por ejemplo, la red social donde genero más interés es en Twitter. Pero claro, ahí claramente también se ven bots. Lo que pasa es que bots, trolls y haters. Un juez electoral se encuentra también sujeto a las pasiones derivadas, pasiones y veleidades de la política. Y eso significa que los políticos, para justificar su triunfo o no justificar su derrota, pues pueden utilizar bots, trolls y haters para golpear a la institución y a los jueces. Entonces, creo que se encuentra distorsionado el ambiente en Twitter, sin embargo, es la más exitosa. Ahora, Instagram es muy visual y es más juvenil, pero no resulta tan idóneo porque el público de Instagram resulta que no está tan interesado en los temas de justicia, a lo mejor porque son adolescentes. Ahora, me parece que Facebook ha sido más idóneo y es un público más pacífico. Dirían mis hijos que es porque sois de puros abuelitos, ¿no? En fin, LinkedIn también ha sido un tema interesante, ¿no? En fin, y ahorita estoy incursionando en TikTok. Les digo, yo espero ya para el año que viene ya tener normalizada la emisión de videos de TikTok. Muchas gracias, magistrado. Creo que nos quedamos con muchas inquietudes. Por ahí hay una serie todavía de preguntas. Sin embargo, me parece trascendente la visión que establece de los juzgadores como sujetos
de transformación de nuestra época y el hecho de que el Tribunal Electoral ya es un organismo judicial digital. Le queremos agradecer y por mi parte concluyo esta parte de la moderación, cediéndole el uso de la voz a nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Laura. Adelante. Muchas gracias, magistrado Felipe de la Mata. Un gusto escucharlo. Que en un momento tan particular usted comente el tema de las nuevas tecnologías. Así que hemos estado encantadas de recibirle virtualmente y sin mayor preámbulo me voy a permitir entregarle un reconocimiento que en este momento estoy compartiendo. Y bueno, si me permite, lo voy a leer. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga el presente reconocimiento a Felipe de la Mata Pizaña por su excelente conferencia Nuevas Tecnologías para el Derecho Electoral, impartido a la comunidad académica y estudiantil en el marco del 45º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 13 de noviembre de 2020, por la realización plena del hombre, firma su servidora. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchas gracias, doctora. Muy amable y fue todo un gusto y un honor estar con la comunidad de la Facultad de Derecho de Tijuana.